Hola a todos y todas. Este vídeo que voy a grabar, que estoy grabando, es para explicaros de manera sencilla cómo debéis realizar vuestra presentación el día para exponer vuestro trabajo fin de grado, el día de la defensa. Eh, Básicamente, lo más importante es que eh, hagáis una presentación que visualmente sea atractiva, que no os paséis de los 15 minutos. Eso es muy importante porque penaliza. Por lo tanto, lo primero que voy a tener en cuenta es utilizar una plantilla que sea, bueno, pues atractiva y además, en la medida de lo posible, que sea muy visual. Entonces, debemos ir introduciendo imágenes, infografías, dibujos, pequeñas imágenes de ejemplo, incluso aunque sean de internet, aunque no sean nuestras propias actividades, pero que tengan que ver con lo que estamos hablando y que, bueno, las he buscado de internet, por supuesto siempre hay que poner la fuente debajo y todas las imágenes hay que citarlas. Entonces, si no son nuestras, tenéis que poner siempre el enlace web de donde la habéis sacado. Pero es muy importante que sea visual, porque eso hace que el tribunal pues esté más entretenido visualmente, porque el trabajo teórico ya se lo ha leído en su casa previamente. Por lo tanto, vosotros debéis impactarle de dos maneras. Una, hablando correctamente, con un lenguaje fluido, no debéis poneros nerviosos, nerviosas porque no tenéis motivos para ello, porque es un trámite, el trabajo ya está aprobado, el tutor le ha puesto ya la nota y el tribunal no os va a suspender en ningún momento. Entonces, ponerse nervioso lo único que implica es que te van a bajar la nota. Entonces, tampoco se acaba el mundo, pero bueno, para eso tenemos otras recomendaciones que quizás haga otro vídeo para eso, pero es muy importante dormir bien la noche anterior, no repasar mucho el mismo día de la defensa, el día antes tampoco, es muy recomendable llevarlo muy preparado, eso sí, y repetirlo mucho en casa, primero solo, cuando ya veáis que la presentación ya la domináis y que no os pasáis de los 15 minutos máximos que hay, entonces empiezo a exponérselo a mi familia, a mis amigos, eh, porque es importante también que hagáis esa preparación. No es lo mismo exponerlo solo en mi habitación a puerta cerrada que tener a dos personas delante sentadas escuchándote y exponiéndolo, aunque sea tu familia. Cambia mucho la película y eso nos va a preparar para cuando vengamos a la universidad a exponer nuestro trabajo. Entonces, vamos a buscar una plantilla. En este caso voy a poner un ejemplo de un PowerPoint que es, bueno, pues todo negro, con las letras en blanco y con algunos colores, entonces llama mucho la atención y se ve muy bien. Además, es como estamos en una facultad de educación, pues esta persona eligió esta plantilla que hace alusión al mundo didáctico, ¿no? Que es como una pizarra, antiguas pizarras negras, con, bueno, pues con algunos dibujitos, algunas letras, y las letras parece que está hecho con tiza. Entonces es muy adecuada para nuestro entorno en el que estamos. Pero bueno, la presentación la elige cada uno, pero sí lo que sí os recomiendo es que utilicéis poco texto, el mínimo posible, con letras grandes, porque tenéis en cuenta que a lo mejor en vuestro ordenador lo veis bien, pero cuando vayáis a la presentación, el día de la defensa, la pantalla es muy grande, el tribunal está un poco lejos sentado, y entonces si no tiene un alto contraste y las letras no son lo suficientemente grandes, el tribunal puede tener problemas para leer lo que pone. Entonces, poco texto, letras grandes y mucho contraste entre fondo y figuras o fondo y letras, ¿vale? Por supuesto, la primera diapositiva tiene que tener el título de vuestro TCG, arriba tiene que poner presentación, trabajo fin de grado, si queréis podéis poner el área, que es didáctica de la expresión plástica, vuestro nombre, yo pondría el logotipo de la Facultad de Educación y el de la Universidad de Extremadura, cada uno en un extremo, por ejemplo, arriba, y con esa información sería suficiente, ¿vale? Tampoco hay que recargar demasiado la primera diapositiva porque simplemente la de presentar el tema. Podéis poner mi nombre como directora de vuestro trabajo. Eso sí que lo debéis poner también, ¿de acuerdo? Eh, Dame un segundo que no lo he puesto.
sé por qué no. Ahora, pero se me ha ido el índice. Vale, si no que la segunda. A ver, la segunda es el índice. Ah, vale, que ella lo tiene puesto pues con sus tiempos para cada parte en la presentación. Eso lo podéis hacer o ponerlo todo fijo y que en la primera clic se vea todo, ¿vale? La segunda diapositiva siempre tiene que ser el índice, ¿vale? Entonces, en el índice no hace falta que lo pongáis absolutamente todo, como el índice de vuestro TFG, ni muchísimo menos. Como veis aquí, es un índice muy escueto. Solamente tiene los epígrafes de los grandes bloques del índice, ¿vale? Perdonad porque esta presentación es muy buena, pero tiene algunos fallos. Y uno de ellos es que no se pone bibliografía. La bibliografía es otra cosa. Nosotros vamos a poner referencias bibliográficas. Y como veis aquí, no se desglosa absolutamente nada, ¿vale? Obviamente lo vais a poner y vais a decir. Bueno, a continuación se muestra el índice de nuestro trabajo que se ha dividido en grandes bloques. Estos grandes bloques son la introducción, los objetivos del TFG, eh, la contextualización teórica o el marco teórico, o como lo queráis expresar, la propuesta didáctica, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Yo haría una cosa. En la propuesta didáctica me pararía un momento y diría, la propuesta didáctica que nosotros proponemos está dividida a su vez en dos grandes partes. Una primera parte, que es la que está más enfocada a la parte curricular, a la parte de la normativa, es decir, bueno, una introducción, pero obviamente objetivos, saberes básicos, metodología, competencias clave, competencias específicas, todo eso hace referencia a la parte curricular. Entonces, estaría bien que hicierais esa pequeña diferenciación diciendo que la primera parte de vuestra propuesta didáctica está enfocada a esa parte más curricular y podéis nombrar las diferentes partes, es decir, objetivos, saberes básicos, competencias clave, competencias específicas, en fin. Y luego una segunda parte que es ya vuestra aportación más personal, ¿eh? En la que presentáis una serie de actividades organizadas en el tiempo y bueno, pues esa serie de actividades, luego pues una evaluación y unas conclusiones, ¿vale? Entonces, bueno, entonces podéis desglosarlo un poquito así, pero eso no se escribe, eso se dice verbalmente, ¿vale? Lo que pongáis en la diapositiva, muy poco texto, ¿vale? En la siguiente diapositiva ya vamos a ir parte por parte, pero en la introducción, como sabéis que hablamos del planteamiento del problema y la justificación, pues simplemente lo comentáis. Comentáis en dos pequeñas frases cuáles son cuál es esa debilidad que habéis detectado y cuál es la solución que vosotros creéis que tiene y por eso hacéis esta propuesta. Pero en dos pequeñas frases, ¿vale? Y no os enrolláis nada. Aquí no se enrolla uno en nada. A continuación, vamos a ver los objetivos, que siempre hay un objetivo general del TCG, que no hace falta que lo leáis, ¿vale? Porque el tribunal ya se ha leído vuestro trabajo. Lo que sí podéis leer es los específicos, ¿vale? Entonces, vosotros decís que del objetivo general se desglosa en diferentes objetivos específicos para poder alcanzar ese objetivo general. Estos objetivos específicos son, y si queréis los leéis, pero que sean cortitos, ¿vale? Bien. El marco teórico es una parte en la que no os tenéis que columpiar mucho. Los marcos teóricos son muy largos, muy tediosos, el tribunal ya se lo ha leído y no es necesario. Simplemente vais a poner los 4 o 3 o 5 epígrafes generales que tenéis, los podéis leer, podéis decir que vuestro marco teórico abarca, como está centrado en educación infantil, pues que varios de los epígrafes de vuestro trabajo fin de grado están relacionados con con la educación artística en infantil.
Y bueno, luego, como vamos de lo general a lo particular, concretando, terminamos concretando en la temática específica que nosotros hemos elegido. ¿Vale? Lo podéis decir así, sin necesidad de tener que decir cuál es la temática. Ahora después, lo suyo es que de cada parte del marco teórico pongáis algo, ¿vale? Pues del primer epígrafe, pues habláis a lo mejor de los subepígrafes que tenéis, pero una pequeña frase de cada uno, no más. Si queréis resaltar algún autor o autora que sea bastante importante de ese apartado, lo podéis resaltar y lo podéis poner. Bueno, pues en este apartado no podemos dejar de mencionar a Víctor Lowenfeld, por ejemplo. Lowenfeld es importantísimo, Ricardo Marín es muy importante, quien haya citado a Juan Carlos Arañó, pues también es muy importante, porque además os puede tocar en el tribunal profesores que son amigos de sobre todo de Juan Carlos Arañó y demás. Entonces, quien haya citado a ese autor debería ponerlo en la presentación, ¿vale? Pero poco más, ¿eh? Poco más. Y bueno, pues esta persona tenía 4 grandes partes en su marco teórico, pues decís varias cositas, resaltáis lo más significativo de cada apartado. Pero es que yo a la parte del marco teórico no le dedicaría más de 2 minutos del total, ¿vale? O minuto y medio del total de los 15 minutos. La parte en la que tenéis que dar el do de pecho es en la parte práctica. Ahí podéis estar 10 minutos, es mi consejo, ¿vale? 10 minutos, 2 minutos para el marco teórico y los otros 3 repartidos entre lo que es la presentación y las conclusiones y las referencias bibliográficas. Pero las referencias bibliográficas no se cuentan, solamente se ponen unas cuantas, las más importantes en la última diapositiva. Pero las conclusiones sí que son súper importantes. La evaluación y las conclusiones son importantísimas. Entonces ahí, si queréis, podéis estar 8 minutos en la parte práctica y dedicarle a lo mejor pues, 1 minuto a las conclusiones y por lo menos 1 minuto a, a la evaluación, ¿vale? O sea, eso ya más o menos, esto es una cosa aproximada. Vosotros decidís al final cuánto tiempo le dedicáis a cada cosa. Pero lo que sí es que os digo que el marco teórico más de 2 minutos no es recomendable, ¿vale? Esta es la propuesta didáctica. Aquí sí es donde os podéis ya explayar, ¿eh? Entonces, por supuesto, la parte del curso, vamos a contextualizarlo todo y saber dónde estamos. Tenéis que poner qué curso de educación infantil o cuál de las 2 etapas de educación infantil, hacer un poco un pequeño índice de la parte didáctica, ¿vale? Tened en cuenta que este índice es antiguo, que la nueva ley ya no recoge contenido, recoge saberes básicos y ahora están las competencias específicas, entonces todo eso lo tenéis que poner, pero bueno, este es un ejemplo, ¿vale? Pero como veis, tiene muchos dibujitos, tiene un fondo muy oscuro, letras muy grandes, letras en mayúsculas, muy importante, porque las letras en mayúsculas se leen mucho mejor, ¿vale? Entonces yo os recomiendo también que lo hagáis así. Objetivos y estándares. Bueno, objetivo general de etapa. Pues esta persona solamente ha puesto uno, ¿eh? Porque es el que está, pues, no sé, o más relacionado con su trabajo o simplemente es un ejemplo, pero no vais a poner los objetivos en la presentación, eso no tiene sentido. Simplemente vais a poner 2 o 3 que sean los más relacionados con vuestra temática, ¿vale? El que trabaje emociones, pues el que hable de emociones, el que trabaje la ecología o el medio ambiente, pues uno que hable pues de estos temas, ¿vale? O lo que sea, ponéis 1, 2 o 3 de ejemplos y ya está. Simplemente decís que los objetivos generales de etapa se han extraído del currículo oficial, copiados literalmente, porque así como hay que hacerlo. Y las competencias, sí, las competencias son muy importantes. Entonces, aquí también pues debéis hablar un poquito de ellas. Entonces, tenemos 2 tipos de competencias ahora, las competencias clave, que yo aquí, aunque esta persona solamente ha puesto la competencia lingüística como ejemplo, yo las competencias sí que las resaltaría todas. Ahora eso sí, rapidito, con una frase cada una. La competencia lingüística se trabaja muchísimo en nuestro proyecto porque además de trabajar el lenguaje oral y escrito, pues trabajamos el lenguaje visual, el lenguaje corporal y el lenguaje, lo que sea, ¿no? Musical, porque nuestro proyecto tiene alguna actividad de música, alguna actividad de plástica y demás. Punto.
La competencia matemática se trabaja poquito, pero sí que en la actividad 3 hacemos un ejercicio en el que trabajamos los pesos o los conceptos de arriba y abajo y demás. La competencia tal, o sea, así. Y poniendo ejemplos de vuestras actividades, por ejemplo, la competencia matemática, en la actividad 3 la trabajamos de esta manera, en esta actividad, haciendo esto. O sea, eso es muy interesante que lo hagáis, ¿vale? Y los saberes y las competencias específicas, esa parte es un tostón, entonces simplemente comentar que, bueno, que las competencias específicas se han adaptado, obviamente se han sacado del currículum infantil, teniendo en cuenta las tres áreas que trabaja nivel educativo de educación infantil. Punto. Con que digáis eso es suficiente. ¿Vale? Los saberes básicos se han trabajado, obviamente, los que están más relacionados con la propuesta didáctica que proponemos y podéis nombrar los bloques y ya está. No, ahí sí que no hace falta que pongáis los contenidos. Solamente nombrar los bloques, nombrar las áreas y si queréis resaltar algún contenido en concreto lo podéis hacer, pero no se os ocurra poner todos los contenidos. ¿Vale? La metodología. Bueno, en este caso nosotros no lo llamamos metodología, lo llamamos situaciones de aprendizaje, dos puntos, metodología. Eso, bueno, vosotros lo tenéis que poner así, pero así es como se llama ahora. Bueno, pues simplemente ponéis el nombre de la, o yo qué sé, lo que hayáis puesto en vuestro trabajo, pero así como está aquí, súper, nada más que el epígrafe, ¿vale? Aprendizaje significativo, aprendizaje lo que sea, o método Montessori, o método tal. Lo ponéis y punto. Y si queréis contar algo, pues sí, habláis un poquito de cada uno de ellos, pero muy brevemente, ¿vale? Los recursos, lo mismo, no se os ocurra poner concretarlo, solamente como están aquí, divididos en espaciales, personales, materiales y TIC. Atención a la diversidad, pues sí, ahí sí que podéis poner el ejemplo, os he dicho que pusierais un ejemplo, los que pudierais pusierais un ejemplo, lo que habéis hecho ya, TFGs adaptados a diferentes diversidades, como puede ser el daltonismo o la atención temprana, pues vosotros no tenéis que poner ese ejemplo, pero sí que hacer un pequeño resumen diciendo que todo vuestro proyecto, al fin y al cabo, es una atención a la diversidad. Y los que sí hayáis puesto un ejemplo, pues lo contáis. En la presentación lo tenéis que contar, ¿vale? Las actividades. Bueno, pues yo os recomiendo que los que hayáis hecho esta gran tabla, pongáis esta gran tabla. O en su defecto, la vais a recortar y hacéis tablas de cada actividad. Entonces, si son demasiadas, que tenéis algunos 10 o 12 actividades, no conviene que contéis todas, porque no va a dar tiempo. Es mejor que hagáis una selección de las que creáis vosotros que son más interesantes, por motivos variados, y lo digáis, que digáis que habéis hecho una selección de 5 actividades, porque yo creo que más de 5 no va a dar tiempo, 4, 5, incluso 3. ¿Eh? Eso ya lo veréis vosotros cuando hagáis la práctica en casa, si os da tiempo o no en 15 minutos. Y esas 3, 4 o 5 son las que vais a contar. Esta persona no ha puesto nada más, no ha puesto ni fotos ni nada. Yo os recomiendo que de esas 3 actividades o 4 que elijáis, pongáis imágenes, ¿vale? Pongáis la pequeña tablita de esa actividad, pongáis algunas palabras que os recuerden un poco de lo que tenéis que contar de la actividad y luego alguna fotillo que si no tenéis vuestras, las saquéis de internet, pero que sean parecidas a lo que vais a hacer y que reflejen un poco visualmente lo que se hace en esa actividad, o al menos fotos de los materiales que se van a utilizar o lo que sea. Esa es mi recomendación, porque esto así, solamente la tabla y así en blanco y negro y demás, es un poco frío. Entonces es mejor, a lo mejor una diapositiva por actividad, ponéis la pequeña tablita, recortáis la tabla grande en diferentes tablitas y en cada diapositiva ponéis la tablita de esa actividad, ponéis fotos de esa actividad y algunas pequeñas palabras o frases que os recuerden lo que tenéis que contar. ¿Vale? Ese es mi consejo. Finalmente vendría la evaluación, que es muy importante. En la evaluación sí tenéis que contarlo todo, por favor. La evaluación de la propuesta, el análisis DAFO, lo podéis poner tipo esquematizado y no lo leáis, lo ponéis y simplemente decís, bueno, pues que has querido hacer el esfuerzo de analizar vuestra propia propuesta
porque creéis que como futuras docentes eso es importantísimo para poder mejorar y ser mejores maestras y maestros, analizar lo que uno hace, no solo evaluar al alumno, y que, bueno, pues que habéis analizado esas fortalezas, debilidades, oportunidades y demás. Pero no las leáis, ¿vale? Las ponéis en la diapositiva si queréis, pero no las leáis. Y luego la evaluación del alumnado, pues lo mismo, lo que tenéis en vuestro trabajo, unas pequeñas pinceladas, pero bueno, pero aquí merece la pena que profundicéis un poquito, ¿vale? La evaluación es bastante importante. Y finalmente las conclusiones, ¿vale? Los que hayáis puesto debilidad, o sea, profesiones de futuro, pues también las podéis comentar un poquito, ¿no? Y las conclusiones, pues como aquí, ¿vale? Las numeráis, 3, 4, 5, las que creéis más importantes y las podéis, si son poquitas, las podéis leer y explicarlas un poco, que yo no leería literalmente, yo pondría ahí y luego la leería de otra manera. Por ejemplo, la gamificación aumenta la motivación, pues decir, como conclusión, bueno, pues que se ha llegado a la conclusión de que la motivación es muy importante para aumentar, o sea, perdón, que la motivación se mejora a través de actividades tipo gamificación o parecidas a o como la gamificación. Que cambiéis un poco el orden de la frase para no leerlo literalmente, ¿vale? Y, por supuestísimo, las referencias bibliográficas más destacadas, que como ya os he dicho antes, Lowenfeld tiene que estar, eh, Ricardo Marín tiene que estar, alguna organización mundial que sea muy importante o algún que tenga mucho que ver con vuestro trabajo también lo debéis poner, y luego el que haya puesto Juan Carlos Araño lo tiene que poner también, ¿vale? Y por supuestísimo, una última diapositiva dando las gracias al tribunal. Y no pongáis por vuestra atención porque estáis hablando, tenéis que hablarle al tribunal de usted. Entonces tenéis que poner muchas gracias por su atención. Y una vez que digáis muchas gracias por su atención, a continuación, bueno, a continuación no. Entonces termináis y cuando termináis decís, bueno, pues hasta aquí la presentación de mi defensa de trabajo fin de grado. Muchas gracias por su atención. Y a continuación, bueno, pues estoy abierta a todas las sugerencias o abierto a las sugerencias que este tribunal o preguntas que este tribunal me quiera hacer. Muchas gracias. Y termináis. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, para resumir y concretar, la presentación no puede durar más de 15 minutos. Si lo hacéis en 13, mejor que mejor. Pero si lo hacéis en 13, lo que no quiere decir es que no podéis hablar muy rápido, porque no debéis ni hablar muy rápido ni hablar muy despacio. Tiene que tener un ritmo normal, ¿vale? Eh, tenéis que intentar en la medida de posible no poneros nerviosos y nerviosas. Para eso yo siempre recomiendo dormir bien la noche anterior y por supuestísimo tomaros 2 o 3 pilas, las que hagan falta. Las pilas os podéis tomar 2 juntas que no pasa absolutamente nada. O incluso una valeriana, que funciona muy bien porque calma bastante los nervios y ese desazón que entra y cómo se acelera el corazón, eso te lo quita la valeriana. Entonces, tomaros una valeriana, y además no pasa nada porque os tomáis una valeriana y además os tomáis una tila, no pasa absolutamente nada, podéis tomar las dos cosas, ¿vale? Los que os pongáis muy nerviosos, os recomiendo que os toméis las dos cosas. Una presentación fluida, una presentación con letras grandes, con buen contraste, poco texto, mucha imagen, un alto contraste para que se vea bien a una distancia larga, un tamaño de letra grandecito y, bueno, pues dedicarle unos 8 o 10 minutos a la parte práctica, eh, un minuto por lo menos a la evaluación y un minuto a las conclusiones. Y en la primera parte, en el marco teórico, yo no estaría más de 2 minutos y, bueno, en la presentación, la introducción y demás, en la que vais a hablar de los objetivos y todo eso, pues 2 minutos, 2 minutos, en fin, más o menos aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hasta aquí la presentación, el vídeo, hasta aquí el vídeo y, perdón, es que me he equivocado en una cosita. Vale, no, está todo bien. Vale, pues hasta aquí el vídeo, ¿vale? Si tenéis alguna duda más, pues ya siempre es
un correo electrónico para preguntar dudas muy concretas, pero muy concretas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues espero que os ayude. Venga, ánimo.